Los saluda Mónica Rincón en nuestro canal Economía para Todos. Hoy tenemos el honor de contar con Andrés Felipe Payán Quevedo desde la ciudad de Bogotá. Andrés es experto en macroeconomía, finanzas internacionales y tratados de libre comercio. Con la compañía de nuestro experto, hoy trataremos un tema que ha tenido partidarios y detractores en nuestra economía colombiana, el libre comercio. Bienvenido Andrés Felipe Payán Quevedo y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Mónica, por la invitación. Me emociona mucho estar acá, compartir mis conocimientos y experiencia con ustedes y vamos a resolver algunas de las incógnitas y los mitos que hay acerca del Tratado de Libre Comercio. Me especializo como en estos temas que afectan, cómo afectan el crecimiento, las inversiones y las relaciones entre naciones, así como su impacto en diferentes sectores de la economía. Nuevamente, muchas gracias y es un placer compartir con todos ustedes. Bueno, Andrés Felipe, cuéntenos qué es el libre comercio. Bueno, el libre comercio se refiere a la política económica en la que los países permiten intercambios de bienes y servicios entre sus fronteras sin importar restricciones o barreras significativas, como aranceles, cuotas o subsidios. Esta apertura comercial permite que los mercados funcionen de manera eficiente, incentivando la especialización y el comercio de productos en los que los países tienen ventajas competitivas. El libre comercio permite la eliminación de barreras arancelarias en un régimen de libre comercio. Estos aranceles reducen o eliminan para facilitar el flujo de las mercancías, además del comercio de bienes. El libre comercio también aboga por la libre circulación de capital y servicios entre países, lo que facilita la inversión extranjera y la expansión de empresas multinacionales. Los consumidores se benefician de una mayor variedad de productos a precios más bajos, ya que las empresas compiten en un mercado más amplio. Igualmente, al eliminar las barreras comerciales, los países pueden especializarse en la producción de bienes y servicios en los que son más eficientes. Optimizando el recurso, esto permite la apertura comercial que suele ir acompañada de un crecimiento económico más rápido, ya que permite a las empresas expandirse a nuevos mercados. Facilita el intercambio de tecnologías y conocimientos, lo que puede impulsar la innovación en los países en desarrollo. Entonces, ¿cómo el Tratado de Libre Comercio beneficia a los países? Ok, entonces aquí un tratado de libre comercio, como lo hablábamos anteriormente, es un acuerdo formal entre dos o más países con el objetivo de reducir o eliminar barreras comerciales. Volvemos y retomamos que son como los aranceles, las cuotas o otras restricciones. Y para facilitar el intercambio de bienes y servicios entre las naciones involucradas, los TLC buscan promover el comercio internacional, aumentar la competitividad de las empresas y fomentar el crecimiento económico en las regiones que participan en el acuerdo. Ejemplos incluyen el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que es el TLCAN, y la Unión Europea. Durante los últimos años, con las economías del mercado mundial se han vuelto cada vez más integrados. Las exportaciones y las importaciones como porcentaje de la producción nacional han aumentado para la mayoría de los países industrializados, mientras que la inversión extranjera y préstamos internacionales se han ampliado. Este vínculo más cercano entre las economías puede ser ventaja mutua para las naciones que ejercen el comercio. Permite que los fabricantes de cada nación aprovechen la especialización y la eficiencia de la producción a gran escala. Una nación puede consumir una variedad más amplia de productos a un costo menor del que podrían lograr ante la ausencia de comercio. Entonces, si los tratados de libre comercio son beneficiosos para la economía de un país, ¿por qué existe la teoría de que estos tratados de libre comercio promueven la pérdida de empleo o la dependencia de productos importados? Mónica, esto se debe a que la competencia internacional puede llevar al cierre de empresas nacionales que no pueden competir con productos más baratos, lo que resulta en pérdida de empleos en ciertos sectores. El caso de la dependencia de productos importados está más relacionada con las fluctuaciones globales que pueden hacer a un país vulnerable a una crisis económica o interrupciones en la cadena de suministro. Pero los tratados de libre comercio tienen muchos más beneficios que desventajas. Por ejemplo, eficiencia y especialización. El libre comercio permite a los países especializarse en los productos de bienes y servicios en los que tienen ventajas comparativas, lo que aumenta la eficiencia
económica global. Esta especialización generalmente reduce los costos de producción y mejora la calidad de los productos disponibles en los mercados internacionales. Amplían los mercados para los productos nacionales y brindan a los consumidores acceso a una mayor variedad de productos a precios más bajos. El comercio internacional también puede promover la transferencia de tecnologías y conocimientos, mejorando la producción, la productividad y la innovación. La apertura comercial está asociada al crecimiento económico, ya que permite a las empresas expandirse y aumentar sus economías de escala. Los países que participan en el libre comercio suelen experimentar mayores tasas de crecimiento económico a largo plazo. ¿Se podría decir que el TLC que tiene Colombia con Estados Unidos es beneficioso para nuestro país? No necesariamente es beneficioso para Colombia. Esto depende también de la gran medida de los acuerdos establecidos y cómo estos protegen los productos con menor ventaja competitiva frente al otro país. Tomemos el caso de investigación de Jenny Paola Dana y Remy Stellian, ventajas comparativas de Colombia frente a los Estados Unidos. El caso de los productos agropecuarios. Este trabajo estudia los puntos fuertes y débiles de Colombia en los intercambios de productos agropecuarios con los Estados Unidos, tomando como referencia flujos comerciales bilaterales entre los dos países y el Producto Interno Bruto colombiano. Se clasifican 60 grupos de productos agropecuarios en 5 categorías de ventajas y desventajas comparativas. Como resultado general, 7 grupos presentan ventajas comparativas sostenibles en el tiempo o disponen del potencial para poseerlas. Sin embargo, estos 7 grupos incluyen el azúcar y los derivados para los cuales los Estados Unidos pueden seguir aplicando medidas proteccionistas. Por el contrario, 16 grupos de productos agropecuarios presentan desventajas comparativas recurrentes en el tiempo o podrían presentarlas siendo problemático, pues el TLC no permite que Colombia proteja provisionalmente la totalidad de los productos incluidos en estos 16 grupos. Los otros 37 grupos de productos presentan ventajas o desventajas nulas o débiles, lo que implica que el TLC no debería tener mayores efectos sobre su producción o intercambios. En este sentido, Colombia parece tener más puntos débiles que fuertes, lo que cuestiona su capacidad para competir contra los Estados Unidos en el caso del sector estudiado. Entonces, Colombia debería preocuparse por los tratados de libre comercio y más en el sector agropecuario. Sí, como país debe preocuparse y gestionar de manera estratégica los tratados de libre comercio que firma, dado que tienen un impacto significativo en su economía y en diversos sectores productivos. En especial, atención a los tratados de libre comercio como el TLC en el sector agropecuario, ya que en este sector es fundamental para la economía del país y tienen características particulares que lo hacen vulnerable a la competencia internacional. Colombia puede enfrentar la entrada de productos agropecuarios provenientes de países que subsidian fuertemente su agricultura, como Estados Unidos o la Unión Europea. Esto puede poner en desventaja a los pequeños agricultores o quienes cuentan con los mismos recursos para competir en precios. La competencia desleal puede llevar a la pérdida de mercados locales y al desplazamiento de comunidades rurales que dependan de la agricultura para su subsistencia. Esto puede aumentar la migración hacia las ciudades y exacerbar la pobreza rural. Un riesgo asociado al TLC es que si la producción local se ve desplazada por importaciones más baratas, Colombia podría volverse más dependiente de la importación de alimentos. Este puede poner en riesgo la seguridad alimentaria del país, especialmente en momentos de crisis globales o fluctuaciones de precios. Señor Andrés Felipe, un televidente nos envía la siguiente afirmación. Los organismos multilaterales no conocen las problemáticas particulares de cada país. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, lo que te puedo decir es que un organismo como el Banco Mundial y el Fondo Monetario sí conocen de manera particular cada una de las problemáticas, pero no a fondo. Aunque estas entidades se encargan de financiar economías y para ello es importante conocer las problemáticas de cada país y que estos organismos fueron creados por la ayuda y el bienestar internacional. Por ejemplo, el Banco Mundial tiene como misión poner fin a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida en un planeta habitable. Y el Fondo Internacional Monetario como misión, su misión es fomentar la estabilidad financiera y cooperación monetaria internacional.
En algo tiene razón el televidente y comparto con él mi punto de vista de que los organismos multilaterales no conocen las problemáticas particulares de cada país. Esta percepción surge de que estar compuestos por múltiples naciones y actuar desde su perspectiva global tienden a adoptar soluciones estandarizadas o generalizadas de que no siempre adaptan a las realidades locales. Esto se basa en puntos muy específicos como diversidad de contextos nacionales, donde cada país enfrenta desafíos únicos en términos de economía, política, cultura, entre otros. Los organismos multilaterales a menudo diseñan políticas y programas que buscan tener impacto a gran escala, lo que puede resultar en la falta de sensibilización hacia las particularidades de cada nación. El FMI o el Banco Mundial tienden a proponer soluciones basadas en los modelos económicos, que no siempre consideran la realidad social, política y económica específica de cada país. Esto puede llevar a la implementación de políticas que en lugar de resolver problemas lo agravan. Imposición de condiciones. En muchos casos, los países en desarrollo que reciben asistencia de organismos multilaterales deben cumplir con ciertas condiciones que estos imponen. Estas condiciones a menudo reflejan prioridades globales más que las necesidades locales, lo que puede generar tensiones entre los gobiernos locales y los organismos. Señor Andrés Felipe, ¿qué opina usted de la crisis asiática en la década de los 90 y de la participación del Fondo Monetario Internacional para mejorar el panorama económico? Bueno, Mónica, para hablarte de este tema tenemos que contextualizar un poco qué fue la crisis asiática de los años 90. La crisis asiática de los años 90, también conocida como la crisis financiera asiática de 1997, fue una crisis económica que afectó gravemente a varios países del sudoeste asiático y del este de Asia. Comenzó en julio de 1997 en Tailandia y se extendió rápidamente a otros países como Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Filipinas y Hong Kong. Esta crisis se debió al flujo de capital. Durante los años previos a la crisis, muchos países asiáticos habían experimentado un rápido crecimiento económico, en parte impulsado por grandes flujos de capital extranjero. Gran parte de este capital fue invertido en el sector inmobiliario y en la bolsa, lo que, lo que infló burbujas especulativas. El endeudamiento excesivo en moneda extranjera, especialmente a corto plazo, fue un problema común en estos países. Cuando los inversionistas extranjeros comenzaron a retirar sus capitales, los gobiernos y las empresas enfrentaron dificultades para pagar sus deudas. Cuando el dólar comenzó a depreciarse a mediados de los 90, las monedas asiáticas también lo hicieron, lo que afectó la competitividad de sus exportaciones. Como consecuencia, la crisis provocó recesiones económicas de estos países, aumentó las tasas de desempleo del FMI, aumentó las tasas de desempleo y el FMI desempeñó un papel clave en la crisis, proporcionando paquetes de rescate a cambio de implementaciones de reformas estructurales, aunque su intervención fue muy criticada por algunos que argumentaban que sus políticas de austeridad empeoraron la situación. En gran parte tienen razón, las recetas o fórmulas económicas dadas por el FMI empeoraron la crisis asiática a largo plazo. ¿Sabes, Mónica, por qué no comparto la intervención del FMI en la crisis asiática? Pero tengo entendido que la participación del Fondo Monetario Internacional en la crisis ayudó a resolverla, ¿no? Sí, pero solo en el corto plazo. En el largo plazo fue peor el remedio que la enfermedad. Resultó en una grave recesión económica en la región y te explico por qué. La imposición de la política de austeridad impuesta por el Fondo Monetario Internacional, como recortes del gasto público, aumentos en la tasa de interés y devaluaciones de las monedas. Estas medidas, aunque destinadas a estabilizar la economía, exacerbaron las recesiones en muchos países, aumentando el desempleo y la pobreza. El Fondo Monetario Internacional aplicaba un enfoque único a todos los países afectados por la crisis, sin considerar adecuadamente las particularidades económicas y sociales de cada nación. Esto llevó a una falta de efectividad en algunos casos y la falta de sensibilidad hacia los impactos sociales. Esto llevó a una crisis social en muchos países con efectos negativos en la población más vulnerable. Para concluir, Mónica, si bien las políticas del Fondo Monetario Internacional ayudaron a estabilizar las economías asiáticas en el corto plazo con ayudas financieras sustanciales a varios países afectados, ayudándolos a estabilizar sus monedas y a mantener sus reservas internacionales para evitar un colapso aún mayor del sistema financiero y ayudar a restaurar las confianzas en los mercados financieros, estas mismas agravaron la recesión al no considerar adecuadamente las realidades locales.
La lección de las crisis asiáticas resaltó la importancia de adaptar las políticas de economía a las circunstancias específicas de cada país y de tener en cuenta los impactos sociales de las mismas. En resumen, la contribución del FMI a la resolución de la crisis asiática fue mixta. Ayudó a evitar un colapso mayor, pero a un costo social significativo en muchos países. Señor Andrés Felipe, según lo que nos explica el Fondo Monetario Internacional, ¿cree que la mentalidad ortodoxa de los dirigentes de cada entidad multilateral no permite la posibilidad de un diálogo constructivo que conduzca al conocimiento de la problemática real y necesidades actuales de cada país? De hecho, Mónica, la afirmación que mencionas tiene mucha razón de ser. Aunque entidades como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial tienen objetivos de fomentar el crecimiento económico, muchas de sus políticas son de carácter impositivo. Aunque se tengan comunicación y diálogos con los países que ayudan financieramente, solo se prestan las ayudas si se aceptan sus condiciones. Tu afirmación destaca una crítica común hacia las entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o las Naciones Unidas, en las que se percibe una rigidez ideológica o en una mentalidad ortodoxa entre sus líderes. Esta mentalidad puede limitar la flexibilidad en las discusiones y decisiones que afecten a los países miembros, especialmente en temas económicos o de desarrollo. El desafío está en que estas organizaciones suelen tener marcos conceptuales establecidos basados en teorías económicas y políticas que no siempre se ajustan a las realidades específicas de cada nación. Esto puede llevar a que la política que se proponen o implementan no son las más adecuadas para enfrentar las necesidades actuales de un país o región particular. El diálogo constructivo, como mencionas, es crucial para entender las problemáticas reales y desarrollar soluciones adaptadas. Sin embargo, este tipo de diálogo requiere que las partes estén dispuestas a reconsiderar enfoques tradicionales y a escuchar efectivamente las voces de todos los actores involucrados, incluyendo aquellos de países en desarrollo que a menudo tienen menos poder en la toma de decisiones multilaterales. Entonces, las recomendaciones y directrices sugeridas por los organismos multilaterales agudizan la crisis económica. Como yo te lo he mencionado anteriormente, las políticas y directrices que sugieren o establecen las entidades multinacionales no tienen en cuenta las circunstancias específicas de cada país, sus políticas internas y sus impactos sociales. Tomemos como ejemplo a México cuando el FMI intervino en la crisis de México. México no se recuperó por las recomendaciones de la FMI para fortalecer su sistema financiero. Su recuperación se debió al aumento de las exportaciones a Estados Unidos que aumentaron gracias al Tratado de Libre Comercio y al crecimiento de la economía estadounidense. En el caso de la crisis asiática y tomando como ejemplo a Indonesia, cuyo principal socio era Japón en ese momento, el cual se encontraba en un periodo de recesión, no tenía aliado comercial fuerte y las políticas de austeridad impuestas por el FMI y la eliminación de los subsidios a los bienes de consumo básicos agudizó aún más la crisis. Las propuestas del FMI y el Banco Mundial a menudo exigen medidas de austeridad como recortes en el gasto público y la reducción de subsidios. En muchos casos, estas políticas han profundizado las recesiones económicas en lugar de aliviarlas, ya que han reducido la capacidad de los gobiernos para estimular sus economías y proteger a las poblaciones más vulnerables. Los préstamos de estos organismos suelen estar condicionados a la implementación de reformas económicas que, si bien buscan estabilizar la economía, pueden causar dificultades a largo plazo. En países con sistemas económicos frágiles, la implementación de estas reformas pueden desencadenar en un mayor desempleo, aumento de la pobreza y tensiones sociales. En resumen, el impacto de las recomendaciones y directrices de los organismos multinacionales en las crisis económicas es complejo y dependiendo del contexto específico de cada país y de cómo se implementen las políticas, las experiencias han sido mixtas, con casos en los que estas políticas han contribuido a la recuperación económica y otros en los que han observado las dificultades. Por último, para terminar esta agradable entrevista, tenemos una última pregunta de nuestros televidentes. ¿Está de acuerdo con la afirmación de que los técnicos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no realizan un trabajo profesional y adecuado? Totalmente de acuerdo. Cuestionar el trabajo
profesional en los funcionarios de entidades internacionales de esta escala es grave. Las personas que conforman estas entidades han pasado por un proceso exhaustivo de selección. Son profesionales con un nivel académico alto, experiencia y competencias en diferentes campos. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional cuentan con equipos de expertos que amplían modelos económicos y análisis basados en datos globales. Estas instituciones trabajan con la mejor formación disponible y buscan promover la estabilidad económica y el desarrollo, aunque el éxito de sus políticas pueden depender de cómo se implementan en cada contexto específico. Por eso las críticas se centran en que sus recomendaciones a veces no consideran adecuadamente las realidades locales, priorizando ajustes fiscales y reformas estructurales que pueden tener impactos negativos en sectores vulnerables de la población. Además, en algunos casos se les acusa de tener una visión demasiado enfocada en los intereses económicos globales sin prestar suficiente atención a las necesidades sociales y de desarrollo a largo plazo de los países en cuestión. De aquí surge la idea errónea: dichas entidades no hacen un trabajo profesional y adecuado. Ya nuestro programa del día de hoy está llegando a su fin. Señor Andrés Felipe, ¿algo que quiera decirle a nuestra audiencia antes de finalizar? Sí, como conclusión, el debate sobre el libre comercio es complejo y depende del equilibrio entre los beneficios del crecimiento económico y la especialización frente a los costos sociales y ambientales. Los países y economistas a menudo se enfrentan al reto de diseñar políticas comerciales que maximicen los beneficios del libre comercio mientras mitigan sus efectos negativos sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. El libre comercio ofrece ventajas significativas en términos de crecimiento económico, eficiencia y acceso a productos, pero también presenta desafíos que deben abordarse a través de las políticas adecuadamente. El equilibrio entre la apertura comercial y la protección de los sectores vulnerables es un tema crucial en la política económica de los países. El sector agropecuario colombiano necesita una estrategia integral en el contexto de los TLC. Si bien estos acuerdos pueden ofrecer oportunidades, también presentan desafíos que deben ser abordados mediante políticas públicas adecuadas, proteger los sectores más vulnerables, promover la competitividad y garantizar la sostenibilidad ambiental. Son fundamentales para que en el largo plazo pueda beneficiarse del comercio internacional sin promover su viabilidad a largo plazo. Ha sido un placer conversar con usted y conocer más sobre sus experiencias y opiniones. Agradecemos su tiempo y su interés por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima edición, donde seguiremos trayendo temas interesantes y entretenidos. Hasta pronto y que tengan un excelente día. Muchas gracias.